¿Cómo están? Buen día, bienvenidos al Foro de la Locura. El día de hoy tenemos un gran invitado. Él es Rubén Newman y él es un Challenger. Lleva más de 35 años canalizando entes no corporales y dentro de esto que él puede hacer, ha ayudado a muchísimas personas en asuntos energéticos. En esta ocasión va a hacer una conexión, nos va a explicar cómo es que recibe todos los mensajes y nos va a abrir un poquito más el panorama de lo que es ese don que ha venido desarrollando. Así es que, bienvenido Rubén, gracias por estar aquí. Basa. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas una vez más a el Foro de la Locura. Y muy buenas noches. Hoy tenemos una actividad muy especial. Es una visita al mundo del channeling, la capacidad que algunos tienen de poder canalizar la información de otros seres incorpóreos y hacérnoslas accesible. Pero ¿para qué me meto yo en explicaciones cuando está con nosotros hoy Rubén Newman desde Los Ángeles, California, para platicarnos de su experiencia, de su muy vasta experiencia con respecto a este tema tan controversial que es channeling? Rubén, me da muchísimo gusto darte la bienvenida al canal y a la vida en general. Te mando un gran abrazo y el micrófono es todo tuyo. Gracias por la invitación y obviamente es un placer, poder compartir con ustedes. La información que muchas veces se maneja en lo que se refiere a la capacidad que todos, absolutamente todos tenemos de accesar cierta área de conciencia, es, además de muy vasta, en muchas ocasiones está muy manipulada con lo que uno puede hacer solo sin necesidad de invertir en incalculables seminarios, terapias, trabajos y en muchas ocasiones manipulaciones y en abusos. Una de las facultades como seres humanos que tenemos es accesar a lo que se llama la conciencia universal, que es donde cada uno y todos nosotros estamos conectados, cuando tenemos la capacidad de bajar, relajar nuestra mente, salirnos un poco del aquí y a la hora que mucha gente llama consciente, y poderse conectar con esa parte de uno que vibra definitivamente en otra frecuencia, la cual nos permite accesar otros niveles de conciencia. Y es donde en esos niveles de conciencia podemos comunicarnos y recibir información de, como ahora lo menciona, mucha gente lo llama otros seres, otras dimensiones, otras latitudes. Todo inicia, a final de cuentas, con nosotros como seres humanos, con la capacidad que tenemos de relajarnos, de poder calmar, apaciguar nuestra mente y nuestros pensamientos. La primera facultad que uno tiene que aprender a desarrollar es no pelearse con los pensamientos que uno tiene durante el proceso de relajación. Hay gente que tontamente dice pon tu mente en blanco, y eso es ridículo y es imposible. La mente está generando millones y millones de impulsos de información. Lo importante es no pelearse con ellos, porque en el momento en que tratamos de manipularlos o manejarlos o aquietarlos, se genera un conflicto. Y durante ese conflicto, la mente se dedica más a tratar de solucionar el problema de atención que en dejarse fluir. Y eso se hace a través de la práctica, que afortunadamente en mi caso ya tengo muchos años, para dejarlo que fluya.
La comunicación con otras dimensiones viene en ese momento cuando realizamos que la información que estamos recibiendo en situaciones normales no es nuestra, o no pensamos así, o no visualizamos así, y en muchas ocasiones no entendemos a profundidad el mensaje, porque no es algo de nuestra creación, es algo que estamos recibiendo. En muchas culturas y en muchas religiones podrían llamarle que estás en comunicación o con tu yo superior, o que estás en comunicación con tu Dios, o estás comunicándote con otras entidades. Sea el nombre que sea, a final de cuentas, el propósito de todo esto es abrirnos a la posibilidad de recibir otro tipo de información que nos sea útil para aplicar en nuestra vida aquí y ahora, en este momento. Independientemente si creemos o no creemos en seres superiores, en dioses, en ángeles, en espíritus y en otras fuerzas que comparten este universo con nosotros. El aquí y el ahora es lo único que tenemos. No hay nada más. Todo lo demás es historia. Y desgraciadamente la historia no la podemos absolutamente modificar. Tenemos que aprender a vivir con las consecuencias buenas o malas de lo que hicimos en la historia. Hay gente que vive aferrada al pasado, enojada al pasado, con el pasado, tanto con lo que le hicieron como lo que él se hizo a sí mismo. Y hasta que realizan que es totalmente fútil el seguir aferrado a esa situación, no disfrutan y no avanzan en el aquí y el ahora. Toda esta información que se recibe cuando tienes el trabajo y la capacidad de platicar con esta conciencia universal, se tiene que aplicar al aquí y el ahora para eventualmente tener un futuro más sano, un futuro alegre, un futuro con propósito y un futuro que nos dé la plenitud y la justificación de por qué estamos aquí, qué estamos haciendo aquí, de aquí en adelante. Mañana, pues obviamente todo el mundo sabremos que va a ser otro día que depende de lo que hagamos el día de hoy. Y ese es el chiste de toda la información que se recibe a través de poderse conectar a la conciencia universal o con estas dimensiones. El channeling en mi caso se dio después de muchos meses, hace muchos años, de poder trabajar en mi propia conciencia, en mi propio desarrollo, donde yo sentí que tenía yo la capacidad simplemente de transmitir ideas y pensamientos para que otros los escucharan, y en base a lo que se recibía, que tomaran las mejores decisiones que ellos creían pertinentes. Cosa muy interesante de las comunicaciones es que no están ni adornadas, no están decoradas, y en muchos casos son tan fuertes y tan directas que la gente se ofende, y la única razón por la que se ofende o se molesta es, como diríamos, se les mueve el tapete con la información recibida, que al final de cuentas, según mi experiencia, todo mundo está capacitado para recibirla y hacer algo con ella. Mas no todo mundo está capacitado de hacerlo. Puede ser por miedo, puede ser por angustias, puede ser por sentimientos de que no tiene la capacidad de hacerlo, pero yo creo que cada quien, cuando recibe una dosis de información que le puede ayudar en su vida, lo mínimo que se puede hacer es tener la pausa para tratar de entenderla y ver cómo la aplico. Muchas de las características que la mayoría de la gente tenemos que desarrollar
para poder trabajar en nosotros mismos, especialmente cuando se pide y se recibe información, llamémosle de otras dimensiones, es la honestidad con la que tenemos que vivir y llevar nuestra vida, entendiendo que no por el hecho que nos guste o no nos guste ciertas cosas, podemos manipularlas. La honestidad de hacerlo es la humildad de sentirnos y aceptar quiénes somos y qué somos en todo momento, y no tener pretensiones ni pretender ser algo o alguien que no lo somos. Ahora si tienes cuenta tú tu parte, Chano. ¿Sigo? ¿Hello? Sí, sigue, por favor. Perdón. Las características que todos tenemos que manejar para poder mejorar y aceptar esta información, como humildad, justicia, honestidad, implican también la aceptación y aceptar la propiedad de qué somos, quiénes somos y cómo estamos interactuando con el medio ambiente, especialmente con nosotros, con nuestros hijos, esposas, amigos, etc. En mi caso, toda esta información que he recibido a lo largo de los años, que además de no ser diaria, me ha ayudado a poder entender más mi realidad de qué estoy haciendo en este tiempo de vida que estoy teniendo. Mas no necesariamente me exime de cometer errores, no me evita sufrir penas, dolores y situaciones difíciles en mi vida. Todos vamos a vivir la consecuencia de nuestros actos, que todos entendemos que inicia con un simple pensamiento. Pensamos algo y es cuestión de hacer o no hacer algo con esa información. En este caso es lo mismo, se recibe la información. Últimamente las pláticas que yo he tenido, porque es mi inquietud muy particular, es entender la historia de la humanidad en el planeta. Siempre me ha llamado la atención la arqueología, la historia. Y el contexto de la información que se me ha dado últimamente es el entendimiento que el planeta como tal tiene de creado 8 billones de años. No millones, billones de años. Y la capacidad del planeta para generar vida, tal como la conocemos hoy por hoy, mínimo tiene entre 35 y 40 millones de años. Las condiciones planetarias ya estaban dadas para que se gestara vida. Entonces mi inquietud nació en preguntar si durante todos esos 40 o 50 o 70 o 100 millones de años ha habido otras civilizaciones similares o más avanzadas que la nuestra. La confirmación es que sí. En este plano, en este planeta, ha habido civilizaciones muy similares a las nuestras que han vivido durante millones de años. Es obvio que no tenemos el acceso ni tecnológico ni visual para darnos cuenta dónde están, dónde vivieron y qué han hecho. Si hoy por hoy nos remontamos, que apenas la ciencia, la arqueología, la historia, está rascando momentos de la historia de hace 10, 15 mil años de una civilización, donde se dice que el ser humano actual tiene evolucionando apenas 200,000 años, aunque el ser humano como especie ya tiene más de 150 millones de años que se formó de un antropoide.
pues hablar de civilizaciones que tienen 150 o 200 millones de años de antigüedad está muy difícil de comprender, pero todos sabemos que el que no comprendamos algo no quiere decir que no es una realidad. Hay gente que vive ciegamente creyendo en cosas que no puede comprobar, no puede palpar, no puede entender, no puede visualizar, pero las hace parte de su vida. Y vive su vida bajo esas creencias o ideas. Entonces, parte de la comunicación con estas dimensiones es entender que hay algo mucho más que se pudo haber o se ha gestado en la historia de la humanidad. Que el hecho que no tengamos acceso a ella no quiere decir que no ha existido. La pregunta para mí que fue es, ¿y de qué me va a servir saberlo? O sea, ¿de qué me sirve a mí hoy por hoy saber que hubo seres o hay seres que viven en otras dimensiones, que viven en otros tiempos, o que vivieron hace millones de años en civilizaciones que avanzaron, crecieron, posiblemente desaparecieron del planeta, posiblemente se fueron a vivir a otros planetas, porque para nosotros el límite tecnológico no tiene nada que ver con el límite tecnológico de esas culturas, de esas, llamémosle, entidades que manejaban otra realidad. No podemos seguir viendo nuestra vida como algo lineal que absolutamente se mueve en una sola dirección, que es basada en el tiempo que entendemos y manejamos. El tiempo para muchos es subjetivo. Todo mundo vivimos anclados, por decirlo de alguna manera, al tiempo, espacio que hoy por hoy nos rige. Mas eso no quiere decir que es la realidad que rige en todo el concepto de la creación o de la magnificencia del universo. Tanto de este universo como de otros que pueden existir. La parte más importante para mí, en mi caso, era cuestionar cuestionar aquello que yo sentía que le iba a dar un propósito en mi existencia. Desde muy niño, yo me empezaba a cuestionar que la mente y la capacidad creativa debían de servir para algo más que tener amiguitos, o ir a la escuela, o ganar dinero, o tener una familia. Debía de haber algo más, y es ahí donde inició mi búsqueda. Dentro de todo el avance que yo les cuestionaba de estas civilizaciones, no es la primera vez que recibo la respuesta, que este simplemente es un lugar, en un espacio, en un momento y en un tiempo donde desarrollarse, donde crecer, donde florecer. Obviamente muchas de sus preguntas pueden girar a través de si tenemos varias vidas, si existe la reencarnación, si realmente existe la creación divina como un Dios, si simplemente somos algo evolutivo y dónde comenzó la vida, quién creó la vida, quién generó los elementos, cómo se fueron dando. Y muchas veces la respuesta que obtengo, además que no la entiendo, porque puedo comprenderla, más no entenderla, muchas veces me doy cuenta que no me sirve de nada. Y no me sirve de nada porque no tengo la capacidad intelectual o mental de entender de lo que me están hablando. En más de una ocasión, hablando con uno de mis maestros, él me ponía, por ejemplo, que si yo voy a hablar de física cuántica con una persona como Albert Einstein, pues no hay de qué hablar, no lo voy a entender absolutamente nada. No tengo esa capacidad para entender de lo que está hablando y lo que me está comentando. Por más que quiera, no lo voy a entender. Y tener la humildad de aceptar las limitaciones y no sentirse ignorante o tonto ante las situaciones que no podemos entender o controlar es algo muy importante, porque en el aquí y el ahora, en cosas mucho más mundanas, más sencillas, tampoco las entendemos.
y tenemos que aprender a manejarnos con esa humildad y ese entendimiento de que no todo lo que queremos va a ser contestado, no todo lo que aspiremos va a ser logrado, y no todo en lo que trabajemos lo vamos a cumplir. Yo, por cuestiones de un problema que tuve durante el último año y medio, me he estado dedicando a vivir mi vida un día a la vez, nada más. Hoy por hoy y un día a la vez, para mejorar tanto mi situación mental, espiritual como física. Porque además de que no podía con más, porque el paquete era muy grande, me di cuenta que era la única forma de hacer el mejor esfuerzo, nada más por hoy. Esas eran mis pretensiones. Tener y hacer el mejor esfuerzo, solamente hoy. Me ha dado absolutamente buen resultado, me ha hecho vivir más en paz y me ha garantizado una existencia más plena. Sí, obviamente tengo otro tipo de aspiraciones. Sí, obviamente tengo debilidades que tengo que seguir trabajando en ellas. Pero no me puedo preparar de otra manera más que un día a la vez. El hablar con entidades o energías que vibran en otras dimensiones es algo como lo que mencioné, que todos absolutamente pueden y se puede hacer. La cosa es desearlo hacer, tener la consistencia y abrirse antes que nada a la posibilidad de que eso existe. Tener la comprensión de que si fuimos creados o evolucionamos hasta el día de hoy y podemos sintonizarnos a ese nivel de frecuencia y entendimiento, es porque tenemos la capacidad de trabajar en él. En mi caso, cada vez que yo logro poder tener esos niveles de comunicación, de tener esas pláticas, de tener esas experiencias, me da mucho. Fuera de inicialmente darme una paz mental enorme, me da una tranquilidad física, pero también me da el premio de saber que logré algo diferente en ese día o en ese momento. Estamos tan abrumados, simplemente subsistiendo en el día a día, en todas las áreas económicas, sociales, familiares, que lo primero que sucede es nos olvidamos de nosotros mismos. Relegamos nuestra propia alegría, felicidad, nuestra propia existencia, ya sea por satisfacer a los demás, cumplir con los demás, estar presente con los demás, y nos olvidamos absolutamente de nosotros en muchos aspectos que pueden ir desde la salud, tanto física como emocional, las relaciones familiares, las relaciones de amistad. Y hoy por hoy, después, desgraciadamente, del último año o más que hemos vivido, el estar solos, el estar abandonados en un cuarto o en una casa donde simplemente sirve de refugio, donde nos queremos olvidar de todo y de todos, se convierte en una prisión que lo único que hace es encapsularnos y no permitirnos ni siquiera conectarnos con nosotros mismos. Yo me incluyo, que llegaba cansado, no quería comunicarme, lo único que quería es embrutecerme un rato y irme a dormir. ¿Para qué? Para iniciar otro día igual de insano. El poder tener esta capacidad, aunque sea por media hora o 40 minutos, de conectarme conmigo mismo, de poder hablar conmigo mismo, de poderme permitir de hablar a otro nivel, en otra dimensión, donde reciba yo información que me sirve, no tiene precio.
es un logro, es una recompensa que todos absolutamente podemos tener para ayudarnos con esta vida loca o esta vida tan complicada que estamos viviendo y que venimos viviendo muchos antes de las pandemias y vamos a seguir viviendo hasta el día que dejemos este plano. La pregunta es qué vamos a hacer o cómo le vamos a hacer para vivir más contentos, más alegres y más sanos. Teorizar en todo lo que se puede hacer, pensar en todo lo que pude o puedo hacer, sin tomar ni siquiera el primer paso decisivo para guiar, para caminar en esa dirección. Todo el mundo lo hemos experimentado, no nos va a llevar a ningún lado y no sirve en nada. El hablar con un maestro, como yo le digo, y recibir información y dar algunas palabras o decirle algunas palabras a una persona que le ayude a mejorar su entorno, su vida, su salud, es algo que no tiene precio. El ayudar a otro ser humano con sus necesidades, el tener la gratitud de recibir y de darle a otro ser humano algo, tampoco tiene precio. No podemos vivir solos, pensando nada más en nosotros mismos y voltear a otros que lo único que necesitan a lo mejor es alguien que los escuche, alguien que los abrace, alguien que simplemente les dé unas palabras de confort y que les diga que tienen que aprender a quererse, tienen que aprender a verse enfrente del espejo y decirse a uno mismo, te amo, te quiero, te agradezco quién eres, te agradezco el esfuerzo que haces cada día para salir adelante y mantenerme. Esas palabras de confort que son mínimas, créanme que salvan vidas. Créanme que hacen que cualquiera de nosotros que estemos en un hoyo negro veamos un poco de luz. No nos van a cargar, no nos van a llevar. Todos sabemos que nosotros tenemos que hacer nuestro propio trabajo y esfuerzo, pero no podemos seguir viviendo solitarios, abandonados a no conectarnos y comunicarnos con otros, porque todos necesitamos de todos absolutamente. Eso es lo que a mí me ha llevado a seguir, no nomás en la lucha diaria que tengo por salir adelante como persona, me ha llevado a trabajar ayudando a otras personas que requieren y necesitan una mano o una instrucción para salir adelante con sus adicciones, salir adelante con sus problemas de salud. Y a la vez me ayudo a mí mismo, porque cada vez que doy y cada vez que le doy a alguien palabras, amor, cariño, la primera persona que sale ayudada soy yo mismo, nadie más. Conectarse en otras dimensiones a través de la relajación, los ejercicios de meditación, de respiración, cuestionarse día a día quiénes somos, cuáles son nuestras carencias, ser honestos con ellos, con ellas, y buscar ayuda de quien nos pueda guiar de cómo salir adelante, lo mejor que podamos, porque no podemos pretender de un día a otro mejorar todo. Aprender a tener paciencia con uno mismo, con nosotros mismos, yo creo que es una virtud que se alcanza y se logra. No de un día a otro, obviamente. Todo eso y la información que les acabo de dar es lo que principalmente yo recibo y he recibido cada vez que tengo la capacidad de llegar a ese momento de conectarme, ese momento de vibrar a otro nivel energético. Muchos consiguen eso a través de la oración, muchos lo consiguen a través de meditar, muchos lo consiguen a través del baile, de la música. No hay una sola manera ni un solo camino para llegar a ese nivel de frecuencia, de poder percibir que existe algo más que el aquí y el ahora. Yo considero que lo importante es intentarlo diariamente, quererlo hacer y permitirse fallar. Es muy importante aprender a perder,
que lo hemos recibido esa información hace mucho, porque además de que nos enseña en dónde perdimos para no volverlo a cometer esos errores, si es que son errores, nos ayuda a crecer como seres humanos. Yo no sé, y no se me ha dado, qué nos depara el destino a ninguno de nosotros, ni como humanidad, ni como pueblo, ni como país, ni como absolutamente nada que nos dé identidad. No tengo ningún tipo de esa información. Yo no creo que tenerla me ayude de mucho. No creo que la comprenda toda. Lo único que sí sé es que la paz y la tranquilidad que se puede obtener de saber que uno hace el mejor esfuerzo con uno mismo, que uno hace el mejor esfuerzo con todos los que nos rodean, donde estamos siempre dispuestos a dar y recibir, es lo que nos va a dar la capacidad de seguir moviéndonos adelante. Es horrible vivir frustrado, es horrible vivir enojado, es horrible vivir angustiado, deprimido, es horrible vivir en soledad, en solitario, sin tener a nadie alrededor, ya sea porque los corrimos de nuestra vida o porque no tenemos la capacidad de vivir con ellos por nuestra propia realidad. Es horrible. Pero siempre, siempre se puede hacer algo para cambiarlo. Y eso es algo muy importante que yo he recibido a través de hablar no con uno, sino con lo que se considerarían varios seres que vibran en otra dimensión, que vibran en el campo universal unificado, que se llega a llamar, donde yo creo que muchos dirían que son sus almas o sus espíritus, que cuando están en un nivel de tranquilidad, relajación, llegan o van, no sé si a rendir cuentas o simplemente a comunicarse y interactuar. Para mí es lo que me ha dado mucho fruto en mi vida y me ha dado la satisfacción de ayudar a mucha gente. Espero seguirlo haciendo muchos años. Y estoy abierto para cualquier pregunta que tengan y espero poderla resolver. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por este primer tramo lleno de honestidad y lleno de verdad. Yo he tenido la oportunidad también de seguir un poco tu trayectoria como channeler. Nunca se me va a olvidar aquella sesión que tuve contigo hace, no sé, 25 años, una cosa así. Todavía me acuerdo lo que me dijiste y todavía me acuerdo la historia que me contaste. Graco, ¿cuánto imitas al que ves y cuánto ves al que imitas? Exactamente, exactamente. Esas fueron tus palabras. Ese es el personaje de la historia de esa vez que a partir de que me hiciste consciente, o bueno, de que concienticé durante la experiencia contigo, porque no fue una plática, fue una experiencia, he encontrado esos paralelismos en el resto del tiempo que he vivido, ¿no? O sea, he encontrado rastros de esa historia todavía en la actualidad de mi vida. Pero la pregunta que te haría yo ahorita es si habría manera de invitar a alguno de tus maestros a que nos diera den unas palabras. Exacto, unas palabras. Un mensaje. Sí, claro. Todo tuyo. Todo tuyo, espérame, hasta te vamos a hacer, ahora sí. Buenas noches, queridos discípulos. La paz sea en vuestras mentes y la caridad en vuestros corazones. Buenas noches, maestro. Heme aquí una vez más
aprovechando este momento y esta situación, simplemente para transmitirles un mensaje de ilusión, un mensaje que les pueda llenar su corazón y darles la pausa en un momento para su existencia. La lucha diaria desde la creación de ustedes como ves llegados a este planeta no ha terminado. Se llega con un llanto, se llega con frío, se llega con el desconocimiento total de a qué se viene y a qué se está y cuál es la trayectoria que se va a seguir. Por razones desconocidas a ustedes, se llega en un momento, en un lugar y en una situación que en muchas características puede ser totalmente adversa. Se llega a familias llenas de amor y de comprensión, se llega a familias destruidas, se llega a países destruidos. Y aquel que tuvo la fortuna, si así se quiere llamar, de haber llegado en un envoltorio donde se le va a proporcionar todo, es bienaventurado. Mas no todos aquellos que llegan van a llegar bajo esas circunstancias. Y desgraciadamente se tiene que aprender a vivir con las consecuencias conforme uno va evolucionando. Se ve mucha marginación, se ve mucha tristeza, se ve mucho dolor, pero también se ve mucha alegría de aquellos que pueden trascender los momentos y vivir llenos y plenos de cada uno de esos momentos. Lo que sucede en el camino es algo que se da y cada uno tiene que aprender a salir adelante de la mejor manera posible. Obviamente hay muchos que renuncian al camino y tienen todo el derecho de hacerlo, ya que ellos, hasta ahora sin información, no saben el propósito de su existencia. Y muchos dicen, hasta aquí llegué. Muchos siguen la lucha, mas todos no llegan. Pero al haber llegado hasta aquí y a la hora, para todos ustedes que están presentes y todos aquellos a su alrededor, es algo que por el destino lo crearon ustedes mismos. Es algo que tiene que llenarles de alegría y es algo que tienen que reconocer dentro de ustedes mismos, que son ganadores, que triunfaron, que de esa carrera que comenzaron millones, no todo mundo sigue avanzando. ¿Cuándo fue la última vez que se reconocieron a ustedes mismos y se dieron, como diría, palmadas en el lomo, apreciando todo lo que han logrado como personas? Y cuando digo todo, es todo. La creación de los universos es algo que se da para las condiciones que cada uno tiene que vivir. Cada uno tiene que gozar. La vida se hizo para gozarla, para tener esa alegría y no vivir en penuria. Y la única manera de lograrlo, a fe mía, es cuestionarse día a día el camino que se sigue. Yo les quiero decir que se viven difíciles momentos, no nomás hoy, para el tiempo de ustedes. Se han vivido durante eones de tiempos o millones de tiempos, donde cada uno se detiene y dice, qué bárbaro, qué difícil es lo que me tocó vivir. Así es, a cada quien le duele lo que le duele. No le duele lo que le duele al otro. Y aunque a mí me duele el dedo meñique, puede ser suficientemente fuerte para destruirme ese día. Pero a lo mejor al otro le duele toda la pierna. Pero a mí no me duele la pierna, me duele mi dedo, no me duele su pierna. Eso no es ser egoísta, eso es ser realista. Eso es entender que somos únicos, que son únicos y que se está en este camino. La luz siempre está al alcance de cada uno de vosotros. Es cuestión de que fijen su atención, su mirada, su esfuerzo, su deseo, sus agallas para llegar a ella.
Y en los momentos más oscuros y más difíciles, después de llorar, después de molestarse, después de enojarse, también dense el tiempo de agradecerse y estar felices, si es que así lo desean, de seguir aquí en esta lucha. Gracias, maestro, Que la gracias. superación y mental sea vuestra meta en su vida, queridos oquetes. Les doy la bienvenida y agradezco su participación. Recuerden que la combinación de mente, espíritu y cuerpo es aquellos que les va a dar la fortaleza de seguir adelante. Y no se olviden que si de beber se trata, tanto vino barato como vino caro existe. Es mejor caminar a una taberna donde se bebe lo mejor que se encuentra. ¡Abur! Julián. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Rubén, ¿qué experimentas tú cuando entras en contacto con esa otra energía, Lo primero que empiezo a experimentar es la habilidad de tratar de mantenerme yo en el aquí y el ahora, sin divagar en otra conciencia. Es como estar en una dualidad donde parte de tu mente lógica te dice que estás tú y eres tú en ese momento, pero parte de ese sentimiento que te llena de emoción, que te genera una, llamémosle burdamente, un tipo de electricidad, te dice que estás viajando o que estás saliendo de tu aquí y el ahora para conectarte definitivamente con lo que llamaríamos otra realidad. Entiendo que es como abandonarme mi parte de conciencia que manipula la realidad de la experiencia para permitirme, como dices tú, canalizar este tipo de energía y dejarla que fluya dentro de mi cuerpo. En muchísimas ocasiones, cuando tengo la fortuna de poder compartir, permitiéndome nada más hablar, yo no me acuerdo absolutamente nada ni de lo que digo, ni el tiempo que pasó, porque es como que me hago a un lado para permitir que esto fluya. Si no, de otra manera no funciona. Entonces, esa es una experiencia física y mental que se tiene, que es lo mismo, o no es lo mismo, es muy similar a cuando estamos a punto de quedarnos dormidos, que estamos en esa sección transitando de la conciencia del aquí y a la hora antes de caer al sueño. Y llegan momentos en que entramos y salimos de ese nivel que no sabíamos si estábamos dormidos o estamos despiertos, pero sabemos que estábamos en algún lado, sabemos que algo estaba sucediendo, pero no podemos percibir plenamente qué es. Ese es un tipo de situación. Cuando estamos en una relajación muy profunda se vive lo mismo. Es un momento de un tipo de conciencia diferente, que sabemos que estamos accesando a otro nivel de conciencia, que todo el chiste es aprovechar la experiencia para poder vivir con ella, principalmente. Wow, mil gracias, mil gracias. A ver, Lore, te veo con ganas de decir algo. A ver, o sea, yo tengo una duda. Así como tú recibes mensajes de los maestros, puede pasarte que de pronto estás con gente y te llega un mensaje
para alguna gente en particular que está contigo? 100%. ¿Ah, sí? 100% porque el hecho de poderte conectar, tienes que estar abierto a la posibilidad que vas a recibir información que va a beneficiar a alguien. El trabajo como dice Aaron, de channeling, no es un trabajo egoísta que simplemente es para mí. Absolutamente es todo lo contrario. Todo el propósito de poder accesar información, llamémosle a otro nivel de conciencia, es para regalarlo, es para transmitirlo, es para darlo. A mí me ha sucedido infinidad de veces que en pláticas, cuando estoy con gente y estoy hablando con alguno de los maestros, como les dicen, de repente directamente le dice algo a alguien. Le dice, oye, ¿qué pasó con tu papá? ¿O qué pasó con tu hijo? ¿O fuiste al médico para tratar de entender qué vas a hacer con los quistes y los problemas de ovario? Ya le dijiste a tu marido que tienes ese problema porque no es algo que puedes vivir tú sola. Sí, sí existe. Y muchas veces la Estás gente buscando la comunicación, no te escucha. perdón, sin que estés buscando la comunicación, es decir, si estás en una reunión sin querer conectar, ¿en automático te puede llegar así el mensaje? Ya no. ¿O tienes que estar diciendo, a ver, voy a conectar, hay un mensaje? Te voy a decir por qué ya no. No se puede vivir la vida como antena parabólica, porque además de consumir energía, yo me canso cuando hago ese trabajo, no todo el mundo va a entender qué está sucediendo y de alguna manera no van a estar preparados para recibir eso. Pero si en un momento dado yo tengo que recibir cierta información que es muy importante para alguien y da la causalidad que en ese momento se da, tengo que tener la capacidad de buscar el momento, el lugar o la situación para hacérselo llegar a esta persona, si es que es de vital importancia. Pero en la mayoría de las rutinas de vida que en mi caso tengo, no estoy rodeado, menos últimamente, de gente que posiblemente necesite yo ayudar. Y hablo de mí, no yo como Rubén. No sé si contesta tu pregunta. Correcto. Max, Jaime. Yo tengo una pregunta para el maestro. Él hablaba de tiempos difíciles por venir y que siempre ha habido tiempos difíciles. ¿Cómo lo puede conjuntar con el darnos amor a nosotros mismos y las palmadas en la espalda a nosotros mismos? La realidad es que el trascender en esta vida, el tender hasta el día de hoy, implicó el superar muchísimos eventos y muchísimos momentos difíciles en el tiempo y el espacio, muy difíciles, muy estresantes. Si no reconocemos que a través del esfuerzo que hemos logrado, hemos logrado llegar hasta el momento actual como un avance absolutamente nuestro, como un triunfo absolutamente nuestro de nuestra capacidad física e intelectual, no nos estamos permitiendo entender lo grande y la grandeza de lo que somos y de lo que tenemos. Es muy común para gente triunfadora dar por hecho que porque triunfaron, o es fácil o es normal. Sí, pues tuve un problema, lo solucioné y como dirían en inglés, and that's it. Next. No, no es cierto. Eso es a lo que él se refiere. En cada día de nuestra vida, darnos esas palmadas de reconocimiento. Pero más de palmadas es la apreciación de nosotros mismos, que hicimos el esfuerzo, el trabajo, y caminamos ese camino para lograrlo. Y no simplemente decir, es mi obligación haberlo hecho. Fueron las circunstancias que fueron favorables,
tuve la suerte de haberlo logrado. No, no es cierto. Nada de eso se conjunta para que suceda la magia de salir adelante. No hay nada mágico en salir adelante. No hay nada escrito en salir adelante. Absolutamente nada. Porque cualquiera de nosotros nos podemos quedar todo el santo día encerrados en un cuarto sin hacer absolutamente nada, y es obvio que nada va a suceder. Eso es a lo que se refiere en reconocer los triunfos y darnos esas palmadas de logro. Y uno de los motivos más importantes es que la problemática que vamos a seguir viviendo cada uno de nosotros, hoy, mañana o pasado, va a seguir estando ahí. Y solamente hay dos opciones. O sigues nadando para llegar a la orilla, o te ahogas. No hay de otra. Sí, posiblemente pasa una lancha y posiblemente pasa un árbol caído que te puede trepar un rato. Pero todos sabemos lo que se siente caer en una alberca y nadar a la orilla cuando se está extremadamente cansado. Y en una ocasión le dijiste hace poco, pues voy a nadar de muertito, porque es más fácil nadar de muertito que nadar de pecho de crawl. Pues es válido. Eso es el darse golpes y palmadas y aceptar lo grande que cada uno de nosotros somos, con todos nuestros defectos y todas nuestras virtudes. Pero tenemos que hacerlo, porque nadie nos va a echar porras. Ya no está mamá, ya no está papá, ya no está el entrenador para decirle, vas bien, vas bien. Nosotros somos nuestros propios cheerleaders. Venga, Lore. Pregunta. Oye, ¿tú conectas continuamente con gente que a lo mejor trascendió y que extrañas o que te hace falta volverlos a ver o algo? Sí. Yo trato todos los días de ya no mantenerme aislado, de ya no mantenerme distante de la vida de todos aquellos que fueron importantes en mi vida. Trato de tener siempre líneas de comunicación y de hecho he abierto nuevamente líneas de comunicación con gente que me lastimó y me dañó en el pasado, porque he aprendido a perdonar. He aprendido a perdonar lo que me hicieron porque ya no puedo hacer nada. Es un evento que ya pasó. Y he aprendido a perdonarme a mí mismo por lo que yo le hice a otros, pedirles perdón y pedirme perdón a mí mismo por lo que yo me hice a mí mismo. Porque no me puedo permitir vivir en solitud ni un minuto más. Ya lo viví mucho tiempo. Interesante. Next. Bueno, Alex, ¿cómo estás? ¿Alguna pregunta o comentario? Alex ha sido nuestro invitado ya a este canal. Buenas noches, tuve una llamada de trabajo y yo pensé que iba a durar muy poco y resultó que duró mucho. Y acabo de prender el micrófono, entonces, y el audio, entonces estuve nada más conectado y no pude regresar a escuchar la plática y tendré que ver el Zoom para poder decir algo, pero pues mucho gusto del maestro. Estaba muy emocionado por esta plática. Sin embargo, mi ser hizo algunas resistencias para no estar aquí presente. Bueno, pero más vale tarde que aún más tarde. Conociendo el trabajo y la trayectoria de Rubén como la conoces, ¿qué se te ocurriría preguntarle hoy?
Mire, yo sí quisiera hacer una pregunta otra vez, en lo que él se conecta. Yo me acuerdo que en una enseñanza, el maestro dijo algo muy importante. Dice, aquí ustedes no vienen a ser ni buenos ni malos. Vienen a ser justos y vienen a ser mejores. Una de las cosas de salir adelante con la moral que nos enseñan en la escuela, en los templos, los papás y todo, a veces tienen que hacer, pues les voy a llamar triquiñuelas o trampas para seguir adelante en la lucha. ¿Qué comentario puedes hacer ahí? El entendimiento de la justicia, y recuerdan, si no lo voy a dar mi punto de vista, la justicia es una. Si nos conviene o no nos conviene, o nos gusta o no nos gusta, ese es otro tema. Ser justo significa apegarnos a nuestras convicciones, y no me refiero a ser justo siempre en hacer el bien, es hacer lo justo. Cuando uno está en situaciones de sobrevivencia extrema, por ejemplo, un soldado en una guerra, yo no dudo que olvide totalmente toda la ética, la moral, simplemente por entrar en una situación de subsistencia. Y para él es justo, porque lo primero que necesita es salvar su integridad física y mental. Si después del hecho va a tener cargas de conciencia y va incluso a dudar de si merecía estar vivo o mejor perecer ante una situación extrema, eso es algo que puede o no puede superar o va a cargar con ello el resto de su vida. Pero de momento, la lógica, la inteligencia desaparecen. Viene simplemente el ejercicio de supervivencia, que es una de las emociones y fuerzas características más importantes en el ser humano. Como especie evolutiva, no hubiéramos avanzado y no hubiéramos trascendido hasta el día de hoy si ese instinto, porque es un instinto de supervivencia, no hubiera apoderadose de nosotros. En inglés se dice que tienes tres opciones: fear, fly or fight. O te congelas, o sales huyendo, o luchas. No hay de otra. El instinto es lo que te va a generar en ese momento lo que tienes que hacer. La moralidad o la ética va a desaparecer. Y muchas veces la moralidad y la ética está sobreevaluada, pensando en que somos seres suficientemente evolucionados para tener la capacidad de manejar esas emociones. Filosóficamente hablando, el ser humano debería de estar mucho más avanzado o mucho más evolucionado de lo que a lo mejor estamos. Pero eso no quiere decir que estemos mal por no haber alcanzado o no haber llegado a ese nivel de poder controlar nuestros instintos o controlar quiénes somos. El tener que hacer, como dices tú, shortcuts o triquiñuelas, si es parte de lo que tienes que hacer, porque el entorno en el que te estás desarrollando es tan agresivo y tan adverso, provocado por algo o alguien que tú no creaste, viene entonces la enseñanza del maestro que dice: lo que no es tuyo no te corresponde, ni aunque te lo den, te lo dejen encargado o lo quieras sujetar. No es tuyo. Lo que es tuyo, aunque lo niegues o no lo quieras aceptar. Y esto quiere decir que en la supervivencia, en el momento en que tienes que salir adelante,
No quiere decir que se vale de todo, pero todo se vale. Con el hecho no de satisfacer por un periodo de tiempo nada más algo. Si tú ves o tú percibes o sientes que la agresividad o el entorno que se está creando no es de tu causa justa, sino simplemente vino bajo ciertas circunstancias que tú no creaste, tienes todo el derecho de echar mano de cualquier herramienta para salir adelante. Esa es mi posición. Maestro, pero a diferencia de toda la historia anterior del ser humano, ahora el reto es planetario, la dificultad es global, el rumbo que quieren tomar los menos para llevar a los más hacia vacunaciones y toda una serie de cambios en la estructura del cuerpo humano. Ante todos esos retos y todas esas adversidades, ya no es posible salir adelante solo, creo yo. Hay un punto importante previo. No puedes dejar de saber que tienes inteligencia y conciencia de ti mismo. Y no puedes permitirte ser manipulado por exceso de información o manipulación de aquellos que no sabes, ni tú ni yo, ni comprendemos exactamente qué tan tiranos o no, o qué tan preocupados o no están en nuestra existencia. Cuando hablamos de que somos los únicos que tenemos la capacidad de formar nuestro destino, tenemos que echar mano de esa inteligencia en decir, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, voy a participar o no voy a participar. Porque no hay nada ni nadie que tenga el derecho de manipular tu mente, tu espíritu y tu alma para que hagas algo en contra de tus principios y creencias. Nada. Porque una vez más, dependiendo de lo que tú hagas, vas a vivir con las consecuencias, buenas o malas. Yo estoy de acuerdo contigo que hoy por hoy a nivel global hay una manipulación y un adoctrinamiento tan grande que todos nosotros flaqueamos y tenemos la duda de hacer o no hacer lo que supuestamente es correcto. Pero tenemos que empezar a entender que no hay nada, ni nadie más importante en este planeta que nosotros mismos. Nadie más importante que nosotros mismos. Y eso no es egocéntrico ni egoísta. Es supervivencia personal. Entonces, cuando te sientes agobiado o inundado de esta influencia o de este intento de manipulación masiva, tienes que tener la capacidad de detenerte, inclusive dar marcha atrás y desde muchas perspectivas, una vez más, visualizar dónde estás parado y hacia dónde quieres caminar. No hay otra posibilidad de subsistencia, porque vamos a tener que vivir el resto de nuestros días con nuestras acciones. Y eso es algo muy, muy difícil, porque es donde vienen las recriminaciones a futuro de por qué lo hice, cómo no me di cuenta, cómo me dejé manipular, qué tonto fui, qué falto de capacidad visual tuve. Y vivir con recriminaciones es algo espantoso, porque no podemos hacer nada para cambiar el pasado. Y dejarlo ir es muy difícil y requiere más trabajo que mejor no meter la pata. Gracias. No, Gracias. no tienes por qué agradecerme nada.
Pues ha estado muy ameno y muy importante. Acuérdate que siempre he estado abierto a poder comunicarme, decir unas cuantas palabras, dar mi opinión, que no son consejos, mi opinión es mi manera de ver la vida, y yo he tenido mi realidad y nadie tiene por qué agradecerme nada, lo hago de todo corazón. Al contrario, yo tengo la gratitud de que se me permite. Qué guapo estás, Alex. Casi no se conocen, claro. Mi niño. Sí. Bueno, ¿quién más? Yo sí tengo Adelante. una pregunta. He recibido diferentes mensajes sobre creer en los ángeles o pedir la ayuda de los ángeles para actuar, para protegernos, por ejemplo, el arcángel Miguel. Y también he recibido esta información de que los ángeles solo existen si nosotros creemos en ellos. O sea, que si quieres creer en que el arcángel Miguel viene hacia ti y te ayuda, va, y si no, también está bien, pero que nosotros mismos somos la protección que pidamos. Entonces, yo tengo bueno, me gustaría saber algo en relación a esto y por un lado yo tengo esta idea de que creer en algo externo a nosotros es erróneo, pero también no creer en algo más que nosotros puede llegar a ser soberbio. Tengo esta dualidad en mí, me gustaría que puedas hablar algo al respecto. Bonita pregunta, Alex. Mira, la parte más importante es cómo te sientes tú a nivel personal, emocional y mentalmente cuando crees o no crees que hay algo más grande que nosotros mismos. Eso es la parte que hace, no de que creas o no, o hagas o no, es cómo te sientes. Para mí, el puro hecho de ver este universo y este cosmos y no entender absolutamente todas las leyes y reglas que lo rigen, es más grande que yo. Punto. Es más grande que yo y no tengo la inteligencia ni la capacidad de dudar de si existe o no, porque lo veo todos los días. Ahí está. El que yo no tenga la capacidad de conectarme a cierto nivel para entenderlo, eso no quiere decir que puedo negar la existencia solo por mi ignorancia. Ahora bien, yo soy un fiel convencido que cuando se hace el trabajo mental y espiritual de accesar otro nivel de conciencia, que no necesariamente quiere decir que es mágico, es otro nivel de conciencia que existe a través de hacer meditaciones, reflexiones, espiritualidad, relajaciones, como lo quieras ver. El puro hecho de poder conectar a ese tipo de enseñanzas o de situaciones que normalmente no tenemos acceso más que a través de cierto trabajo, quiere decir que podemos hacer o crear una realidad, llámale angelical, que es de nuestra creación. No es de que nos está esperando o no nos está esperando. O sea, no está esta puerta abierta esperando todo el tiempo a ver a qué horas la trascendemos. Tú la creas a través de lo que tú generas y haces. Entonces, el puro hecho que cuando tú logras trascender en algo que te propones a través de tu esfuerzo, tu trabajo, en este caso espiritual o mental, y lo logras, quiere decir que tienes la capacidad de generar que eso exista. Si existía antes o no, es totalmente irrelevante y no es importante. Ya que logras que eso se genere, el aprendizaje que tienes o logras, si lo logras aplicar en tu vida diaria, eso es lo que le va a dar el valor al trabajo que realizaste.
si te llegó o no te llegó, o eres un superdotado, o eres un Hare Krishna que tienes la facilidad de decir 3 palabras y estar conectados, pues qué bueno, pues no es importante. Hay gente que tiene muchas facultades y muchas capacidades, y además de que no logra conectarlas, ni las usa para él, y menos para el beneficio de otros. No sé si te respondí. Sí, en cierta forma que todo tiene que ver con lo que yo crea, en lo que me esté enfocando, y que no necesariamente está rígido, es lo que entendí, de que sí, esto es por eso y me está esperando, sino que es una herramienta que puedo yo utilizar, pero lo más importante es si yo me siento protegido al pedir protección del Arcángel Miguel, o si me siento protegido porque tengo esta pluma, si me siento igual de protegido, estoy creando esa protección, que eso es lo que cuenta, no lo que cuenta, sino eso es lo válido de cómo yo me siento y lo que estoy generando. Así es. Tú le puedes pedir a tus zapatos que te den protección esa noche. Y si logras que los zapatos sean el intermediario para generar ese nivel de protección, pues fueron unos zapatos. No es importante. Acuérdate que existen muchos intermediarios que podemos utilizar para lograr ciertas cosas. Si es la pluma, o es el arcángel, o es el zapato, o es la toalla de la cocina, o para muchos es su perro, su mascota. Si te genera esa paz y esa tranquilidad, eso es lo importante. No cómo llegaste a ella, sino que llegaste. Sí, todo es interno, es una decisión interna. Todo es interno y comienza con un pensamiento. El pensamiento de lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Y obviamente está en ti hacerlo o no hacerlo. Te puedes quedar pensándolo toda una vida sin hacerlo. O sea, nadie te va a calificar si te fuiste por la derecha o la izquierda más que tú mismo. Si tomaste un atajo o no tomaste un atajo, pero llegaste a tu destino, eso es lo que tú querías y eso es lo que tú lograste. En cierta manera, con la pregunta de Max, si tienes que tomar atajos o cambiar destinos para lograr lo que quieres lograr, es válido. Nadie te dice que hay un solo camino. Es salir de la parte infantilizada que tienen las religiones, como por ejemplo lo que yo estudié de la religión judía, de que Dios te va a castigar, tienes que hacer esto para recibir cierto mérito de Dios, es completamente lo opuesto, sino la divinidad está presente y permite todas las manifestaciones, ¿no? Tanto si yo creo que me protegen mis zapatos, como que necesito ir a la iglesia o al templo. La parte del entendimiento de la religiosidad del ser humano es algo que uno tiene que aprender a vivir y manejar en la existencia. A miles o millones les funciona seguirla, bien o mal, y a otros, incluyéndome a mí, no nos funcionó. Yo no creo, en lo personal, en el castigo divino después de la muerte. Yo creo en el castigo de hoy, por mis acciones y lo que hago. Porque cuando se lo cuestionamos una vez al maestro, a través de hablar de reencarnaciones, él dijo, si de todos modos no te vas a acordar, porque ya estás muerto, y cuando vienes a vivir una vida más, no te traes la información de lo que viviste o trascendiste, so what, es como empezar de ceros. Yo no creo en los castigos divinos y no creo en los premios si no están generados por mis actitudes. Y cuando la gente habla del purgatorio, el purgatorio está aquí, dependiendo cómo haces y lo que haces. Ese tipo de enseñanzas a la hora millones les sirve. ¡Qué bueno! Y si son felices, ¡qué bueno! A mí en lo personal no me sirvió y por eso empecé a buscar desde muy chavo. Lo importante es que con tus actos y tus acciones no dudes de lo que estás haciendo y además que no trates de convencer a nadie de lo que estás haciendo.
Convéncete a ti mismo de lo que estás haciendo es lo mejor para ti. Siento gratitud con la respuesta. Gracias. ¿Cómo te sientes, Rubén? No, pues estuvo riquísimo, riquísimo. Sí. Un paseo por fuera de todo este mundo, Rubén. Te lo agradecemos infinitamente en nombre personal y en nombre también del Foro de la Locura. Ha sido una muy buena experiencia, pero quiero hacerte la invitación, Rubén, para que no sea la última, para que periódicamente tengamos una sesión contigo y veamos juntos cómo va todo este fenómeno raro, nuevo, que se llama la nueva normalidad. Bien. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, los que ya se fueron y los que estamos. Al final del video vamos a poner la información de Rubén para quien quiera contactarlo y estén pendientes de nuestras actividades aquí en el Foro de la Locura. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches, buenas noches, Alex, Max. Te hablo mañana, Rubén, te hablo claro mañana. que sí, todos hablamos mañana. Bye bye.